Bueno, continuamos con nuestra serie de enseñanzas de la conversión cristiana. La conversión cristiana. Hasta el día de hoy, iniciamos esta serie haciendo un diagnóstico de nuestra profesión de fe. O sea, de ahí fue que prácticamente salió lo que estamos haciendo. Y en ese diagnóstico de nuestra profesión de fe que hicimos, respondimos a dos preguntas. La primera fue, ¿cómo veían los de afuera a los de antes? Eso fue lo primero que hicimos. Dimos respuesta a esa pregunta y luego dimos respuesta a otra pregunta. ¿Cómo nos ven los de afuera a nosotros el día de hoy? Según las Escrituras y la historia, vimos que nuestros hermanos fueron vistos como fieles siervos del Señor, temerosos del Dios Altísimo. Y por medio de esa fe, por medio de esa obediencia, tuvieron influencia a su alrededor. Sin embargo, al día de hoy, nosotros vemos en la segunda respuesta una gran distancia con ellos y lo que se está viendo a hoy. Y que no es lo que deberíamos estar mostrando como embajadores de Cristo a quien profesamos creer. Dijimos que también es peligroso que usted y yo demos las cosas por sentado, debido a lo engañoso del corazón. Y también esta fue una de las razones por la cual hablamos de este tema, de estar creyendo y dar por sentado cosas que tal vez ni siquiera usted y yo hemos entendido bien en nuestros corazones. ¿Y por qué les dije que era, hermanos, peligroso dar las cosas por sentado? Porque usted y yo tenemos que saber una cosa. Usted y yo tenemos la facilidad de confundir las cosas. Esa es la razón. Y entonces llegar a ser de lo santo algo profano. Y bajo la psicología de nuestro corazón, creemos tal vez que usted y yo podamos tener el poder de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, hermanos, muchas veces la gente cree, como lo hablamos hace una semana, que es convertido. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios que ya se hicieron. Y entonces por esa razón ya se cree convertido. Entonces mire cómo fácilmente usted y yo tenemos la facilidad de confundir las cosas. Esa psicología del corazón cree que usted y yo estamos aquí porque tal vez gustamos de lo que estamos haciendo aquí a diferencia de otros. Y por esa razón empecemos a confundir las cosas. Pero dijimos una cosa, que además, por más que a usted le guste, por más que usted haga algunos cambios, esto, hermano, nadie se puede hacer cristiano si el Padre no lo hace cristiano. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Y por eso el hermano leyó Juan capítulo 1. Y Juan capítulo 1, desde el versículo 11 al versículo 13, dice lo siguiente, y quiero que lo leamos una vez más. Juan capítulo 1, versículo 11 al versículo 13, dice lo siguiente. Leámoslo para que tengamos en cuenta, hermano, de lo que estamos hablando. ¿Qué dice la Escritura? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, hermanos, nadie se puede hacer cristiano a menos de que Dios no lo haga cristiano. Piensen lo siguiente. ¿Cuántas promesas usted hizo en su vida pasada, en su manera pasada de vivir? ¿Cuántas promesas usted hizo en su pasada manera de vivir de cambio? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas cosas usted hizo, por ejemplo, de los espejos que tuvo, de sus padres, de personas? ¿Y cuántas veces usted dijo, yo no voy a ser igual a mi papá ni a mi mamá? Y usted juró y usted dijo, yo no lo voy a hacer. ¿Quién de ustedes no hizo eso? Porque usted aborrecía lo que ellos hacían. Pero la pregunta es, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Sinceramente, hermano, no le dé miedo responderse.
Entonces terminó haciendo lo mismo. ¿Y sabe por qué terminó igual? Porque nadie tiene el poder de cambiarse a sí mismo, a menos de que Dios no lo haga por medio del Evangelio de Cristo, a través de una obra del Espíritu Santo. Eso es lo importante, hermanos, de estos temas que estamos tocando. Esto es lo importante. Porque, hermanos, nuestra psicología, el corazón de nosotros cree que porque ya hizo un cambiecito, ya usted está por encima del bien y del mal. No, hermanos, esto no es así. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos, a los que se les había dado promesa, por quien fueron las leyes, a quien se dieron los pactos, y estos no lo recibieron. Porque ellos creían que en sí mismos ya tenían ¿qué? Todo para estar ahí delante del Señor. Así que la conversión espiritual, cuando hablamos de esta conversión, la conversión cristiana es una conversión espiritual. Eso es. Es un tema del cual las Escrituras nos han dado abundante testimonio. Definimos de manera general la conversión cristiana o la conversión evangélica como aquella obra de Dios. Es una obra de Dios hecha por el Espíritu Santo para que una persona, ¿qué haga? Una persona se torne, se gire de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Una persona vuelva de la potestad de las tinieblas, de Satanás, ¿a quién? A Dios. De que una persona se gire del pecado a una vida en conformidad con el Señor Jesucristo. Y solamente esto puede ser así, porque es una obra y cambio radical. Es decir, desde la raíz misma del centro del hombre, que es el corazón, hacia Dios. Por último, hermano, haciendo un pequeño recorder y de lo que hemos estado hablando, hace una semana estuvimos aclarando y corrigiendo falsos conceptos que tienen que ver o que son en relación a la conversión cristiana, planteando lo que no es la conversión. Y dijimos que la conversión no es solamente un cambio externo. Dijimos que la conversión no es solamente un cambio temporal. Y dijimos que la conversión no es solamente un gusto o un asentimiento doctrinal. Avancemos pues en nuestro tema, hablando en esta mañana de la naturaleza de la conversión cristiana. Y vamos a hablar una primera parte de este tema, porque no alcanzo a darlo en una sola enseñanza, así que vamos a hacerlo en dos enseñanzas. Pero vamos a hablar el día de hoy de la naturaleza de la conversión cristiana, para que de cierta manera usted y yo podamos corregir el pensamiento de la psicología de nuestro corazón, que cree que usted y yo podemos cambiarnos a nosotros mismos y de esa manera entonces creer que somos convertidos. Si vamos a hablar de la naturaleza de la conversión cristiana, tenemos que tener en cuenta qué es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de la naturaleza de algo. Tenemos que saber. Y cuando hablamos de la naturaleza de algo, ¿qué queremos decir? Cuando estamos hablando de la naturaleza de la conversión cristiana, entonces estamos hablando de la naturaleza de la conversión. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, estamos haciendo referencia a las características propias de algo. Y son esas características las que hacen de ese algo lo que dice ser. ¿Me están entendiendo? ¿Cierto que sí? Listo. Por eso, hermanos, por eso es que cuando usted y yo hablamos y escuchamos la ideología de género es una perversidad diabólica. Es de las mismísimas entrañas del diablo que sale lo que es la ideología de género. Porque solamente basta con ver los rasgos distintivos de una mujer para decir que ¿qué es? Hermano, no hace falta sino mirar a un hombre y saber qué es un qué. Que es un hombre. Eso nunca miente, nunca, pero nunca va a mentir. Quiero que piense lo siguiente. Hermano, un perro nunca va a maullar.
Nunca, nunca. Entonces, ¿cómo un hombre va a convertirse en una mujer? Piensen en eso. Entonces, si un perro nunca va a maullar, un gato nunca va a ¿qué? A ladrar. Nunca lo va a hacer. Una vaca nunca va a relinchar. ¿Y sabe por qué una vaca nunca va a relinchar? Porque un caballo nunca va a mugir. Así de sencillo. Esa es la razón, hermanos. A menos de que ya Dios así lo quiera. Porque solamente, hermano, en la historia de la humanidad, solo un animal, una mula, ha hablado y le habló a los hombres. Le habló a un hombre. Porque Dios, que es el dueño y soberano de todas las cosas, así lo quiso. Así que el día que un perro maulle, entonces fue porque Dios lo hizo. Pero hermano, yo no creo que Dios lo vaya a hacer. A la verdad, yo creo que hasta el día de hoy no ha pasado. Solo una mula le habló a un hombre. En 6.000 o 7.000 años que tiene esta tierra. Así que no va a cambiar al día de hoy. Entonces, por eso, mis hermanos queridos, cuando hablamos de la naturaleza de algo, son las características propias que hacen de ese algo lo que dice ser. Así la conversión cristiana tiene sus distintivos claros, que no se pueden ni quitar, ni se pueden cambiar. Porque si hay algo que se le quite, o hay algo que se le cambie, entonces usted y yo podríamos estar hablando de cualquier cosa, menos de conversión cristiana de la que nos hablan las Escrituras. Por eso es que es bueno, hermano, porque esto es un examen a nuestra fe y es una bendición de parte del Señor, que usted y yo podamos aferrarnos a lo que verdaderamente es la conversión cristiana. Entonces, como hablamos en esta mañana, ¿Jesucristo trajo un nuevo reino? Sí, lo acercó. ¿Y ese reino es qué? Entonces quiere decir que la conversión cristiana no es una conversión externa, no es una conversión natural, no es una conversión de lo que el hombre haga, sino que es una conversión ¿qué? Espiritual. Esa es la primera característica y principal. Es una conversión espiritual primeramente. ¿Que se manifiesta? Claro que sí. Pero primeramente es espiritual. Esta obra es interna. Por eso el primer punto que vamos a ver y la primera característica importante de lo que es la conversión cristiana es que la conversión es una obra verdadera, oiga bien, verdadera, real e interna en el alma del hombre que viene directamente de Dios. Copie el título, yo se lo repito, no hay ningún problema, pero es que es bueno que usted lo tenga en cuenta. La conversión cristiana es una obra verdadera, real e interna en el alma del hombre que viene directamente de Dios. Según lo que leímos en el Evangelio de Juan, vayamos una vez más al capítulo 1, versículo 11 al 13. Así que la conversión cristiana es una obra verdadera, real e interna en el alma del hombre que viene directamente ¿de quién? De Dios. Vamos otra vez al capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, ¿y qué? No lo recibieron. Oiga bien. O sea, aquellos que tenían la promesa, aquellos que estaban seguros, porque eran hijos de Abraham, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Así que para recibir, si alguien recibe, porque dice, más a todos los que le recibieron, entonces no es algo natural. No es porque venía de Israel. No es porque venía de tal ciudad de Israel. No. Más a todos los que le recibieron, a los que pueden llegar a creer en su nombre, a aquellos que les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, un hijo de Dios, los cuales, o sea, los que lo recibieron, los que creen en su nombre, y a los que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, esos cuales no son engendrados, ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces la conversión es una obra ¿de quién? Verdadera, real e interna. ¿Que viene de quién? De Dios, hermanos. De nadie más.
Esto no viene de familia. Esto no viene ni porque es que yo quiero hacerme cristiano, como lo hablamos. Ven, al Señor lo quita. Ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Así que toda persona, una persona o toda persona convertida es una persona que tiene una característica muy clara. Es engendrada. Oiga bien, una persona convertida es engendrada. ¿Sabe qué es engendrado? Es nacido, es procreado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Nadie se convierte a sí mismo. Es una obra de Dios. Esto quiere decir entonces que para que una persona se convierta, ¿debe qué? Nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo tiene que venir ¿de quién? De Dios. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo capítulos más adelante, que fue lo que el hermano nos leyó. Un principal de los judíos. Una persona de esas que tenía una falsa conversión externa. Uno de aquellos a los que vinieron, ¿y qué pasó? No lo recibieron. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo, versículos 5 y 7 del capítulo 3. Vamos allá, porque es bueno que estas palabras queden en nuestro corazón. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo. Mire lo que el Señor está haciendo con la repetición. O sea, el Señor quiere que le quede claro a Nicodemo. De cierto te digo, que el que ¿qué? Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Iglesia, no se maraville. No se maraville. Tal vez haya personas que se maravillen y digan, pero ¿qué es esto? Así que, según lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, a este principal de entre los judíos, ¿en qué quedó para este hombre toda su apariencia externa delante del Señor? ¿En qué quedó? En nada. Tanto así que este hombre quedó tan confundido, este hombre quedó tan que no sé qué hacer, que le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, tal vez usted y yo sepamos tantas cosas y hemos olvidado la raíz de lo que es la religión cristiana. Que esto es una obra completa, plena y totalmente de Dios. Iglesia, la conversión cristiana no es terrenal. No es producto de algo terrenal. La conversión cristiana viene del cielo. Estas cosas ocurren desde el cielo, vienen del Padre al creer en Jesucristo, y todo esto es obrado por el Espíritu Santo que sopla en aquel que cree. No nos maravillemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué será lo que quiere decir el Señor? No nos maravillemos. Las palabras de Cristo lo que están señalando es que todo hombre, sin importar su propia opinión o apariencia externa, tiene una condición natural y judicial que le hace necesario nacer de nuevo. Todos los hombres. No importa usted qué concepto tenga de usted. No importa que digan, ay, tan buena gente que es Luis Yercito. Ay, tan buena gente que es ese, tan buena gente que es el otro. No importa la opinión que usted tenga. No importa su apariencia externa. No importa lo que hablen de usted. Todo hombre tiene una necesidad. Todos hombres vienen con una condición natural y judicial que le hace necesario que nazca de nuevo. Todas las personas, hermano, es la condición que heredamos de Adán y que se hace real en nosotros, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Esa es la realidad de la condición de todo hombre que viene de Adán. Eso, el estar muerto en delito y pecado,
le hace necesario ¿qué? ¿Le hace necesario qué? Nacer de nuevo. ¿Ven entonces que esto no es terrenal? ¿Ven entonces que esto es espiritual? No es como lo pensó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le dice el Señor? No, amigo, es que usted no me está entendiendo. Todo esto es espiritual. Todo es espiritual. Claro, el varón dijo, no, pues toca nacer de nuevo. Y ahora cómo voy busco a mi mamá, ya murió, ahora cómo van a nacer otra vez de nuevo. Esto es espiritual. Porque la muerte en la cual se encuentra todo hombre, natural y judicialmente, es espiritual. Recuerden que cuando estuvimos hablando de los pactos, vimos que había una muerte inmediata y otra ¿qué? Una alargada. Y los hombres, usted y yo, tal vez usted me dirá, venga pastor, pero ¿cómo así que yo estoy muerto? ¿Cómo voy a estar muerto? Si es que yo me muevo, si es que yo hago, si es que yo me río, si es que yo bailo, si es que yo hago. ¿Cómo voy a estar muerto? Bueno, hermano, tal vez usted no esté muerto en este momento, pero allá va. Para allá va. Pero una cosa sí le puedo decir, que usted está muerto espiritualmente, porque el concepto que se tiene de muerte no es completo el que nosotros tenemos muchas veces. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Y la muerte espiritual que entró a la tierra fue que usted y yo quedamos separados ¿de quién? De Dios completamente. El alma del hombre quedó completamente separada de su Creador. Y esta muerte fue originada ¿por qué? Delitos y pecados. Así que usted podrá ver sin ver, escuchar sin verdaderamente oír. Ven que entonces, aunque usted tenga una vida natural, externa, usted está muerto en delitos y pecados porque no entiende lo que debería entender. ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? ¿Por qué un inconverso no entiende el lenguaje de Dios? Que está muerto a ese idioma, está muerto a ese lenguaje. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Nacer de nuevo. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Esta muerte espiritual de la que estamos hablando aquí, de la que está haciendo referencia el Señor Jesucristo, hace que haya una enemistad con Dios. Hace que el hombre solo busque vivir satisfaciendo los deseos de su carne, la voluntad de su carne y de sus pensamientos, porque vive bajo la corriente de este mundo que es gobernada por Satanás. Así que esa muerte espiritual no se reversa. Y no se reversa simplemente con algunos cambios o ajustecitos externos. Eso no se puede hacer. Cristo nos dice que debe llevarse a cabo una obra ¿qué? Sobrenatural, una obra espiritual más allá de lo externo. Eso es conversión cristiana. Eso es conversión espiritual. ¿Y viene de dónde? De Dios. Pero una cosa sí sabemos, es verdadera, es real y es ¿qué? Y es interna, hermano. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice lo siguiente. Mateo 12, 33. Vamos allá, por favor, hermanos. Mateo 12, 33. Queriendo hablarles acerca de lo que el Señor está diciendo, que es más allá de algo externo. Mateo 12, 33 dice lo siguiente. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Hermano, ¿qué nos está diciendo este pasaje? ¿Lo que hay que cambiar es el fruto? ¿El problema está en el fruto? El problema no está en el fruto. El fruto es resultado ¿de qué? Del árbol de quien viene. Ese es el problema.
Ese es el problema. Así que cuando usted tenga un árbol que le está dando frutos podridos, no simplemente arranque el fruto y esté arrancando el fruto para ver si en algún momento le cambia. No, mientras el árbol esté podrido, nunca pueda esperar usted un fruto bueno. La obra de Dios en la conversión no es sobre el fruto, no es una obra externa. ¿Ven? La obra de Dios en la conversión es sobre ¿quién? Sobre el árbol, es sobre la persona. Lo que Dios corrige primeramente es al hombre, es a su corazón. Porque al corregirlo, ¿qué se puede esperar? Al corregirlo, vea, o haga el árbol bueno o haga el árbol malo. De ahí usted esperará fruto. Cuando el Señor haga el árbol bueno, lo corrija, ¿qué se puede esperar de ese árbol? ¿Que de qué? Fruto bueno. Es eso. Lo que quiero expresarles con esto, mis amados, es que si una persona experimenta una verdadera conversión espiritual cristiana, esa obra es real. Mire que es verdadera. Mire que es verdadera. Y es que real también. Verdadera e interna, hermanos. Esa obra va a ser hecha en la misma naturaleza del hombre. Esa obra es real. ¿Y sabe dónde va a ser hecha? En el alma del hombre. Y cuando hablamos del alma del hombre, es en el asiento mismo de todos sus afectos, sus pensamientos, sus motivaciones, sus gustos y su voluntad. Solo así, bajo esta obra del Espíritu Santo, una persona es convertida al Señor. Es verdadera, es real y es interna. Igualmente, solo así, bajo esta obra, es que una persona puede volverse a Dios y de sus malos caminos. No hay otra manera. O sea, es imposible. No le busque por otro lado. Si no es así, desconfiemos. Porque no hay otra manera, sino la que Dios estableció. ¿Engendrado de quién? De Dios, hermano. No engendrado de usted. No engendrado porque usted creyó. No engendrado porque es que le hablaron. No, hermano. ¿Engendrado de quién? De Dios, porque esta obra es tan grande. Es verdadera, porque Dios la anuncia. Es real, porque Dios la hace. Y se manifiesta, porque se echa en el alma del hombre. Una persona con esta obra puede volverse de sus malos caminos e iniciar a caminar en buenas obras. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y versículo 10. Vamos a ir allá un momentico. Efesios capítulo 2, versículo 5 y versículo 10. Efesios 2:5 dice lo siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿cómo? ¿Estando qué? Muertos en pecados. ¿Estábamos vivos? Efesios 2:5. ¿Cómo estábamos? Muertos, aún muertos. ¿Nos dio qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Ahora vamos al versículo 10. Porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ¿cómo puede una persona volverse a Dios y de sus malos caminos e iniciar a caminar en buenas obras? ¿Cómo? Solo si es convertido, hecho por Dios. No hay más nada. No hay más nada. Dios obra primero vida nueva. Y cuando obra vida nueva, hace al hombre activo para que se vuelva a él. ¿Y cómo estaba el hombre? ¿Vivito y coleando? Estaba muerto. Y muerto le dio esa vida. Cosas que entendemos, hermano, ya toca un día en el cielo conoceremos más. Pero sí podemos entender cosas. Al Dios hacer esta obra en el alma del hombre, es que el hombre es despertado de su mala manera de vivir. Estaba muerto. Y de un momento a otro, cuando la obra de Dios viene sobre la persona, él entonces dice, oiga, ¿hacia dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Eso no lo hace muerto.
Y entonces, al tener un carácter cambiado de lo alto, puede ahora obedecer a los sanos y santos mandamientos de Dios. Ese es el orden. Ese es el orden. Por eso les decía que esto no se puede modificar. Ni siquiera en el orden. Ni siquiera en el orden. Porque usted y yo podríamos mirar el caso de las bienaventuranzas y estar equivocados. Puede que las dos estén. Puede que esté ese cambio. Puede que todas las cosas. Pero mire, ¿sabe qué dicen las bienaventuranzas? Cristo en las bienaventuranzas dice que el cristiano, el nacido de nuevo, es aquel que puede vivir de la manera en que Dios enseña en las bienaventuranzas. No es al contrario, porque la gente cree que las bienaventuranzas es que si yo vivo de esa manera, puedo ser cristiano. Hermano, dígame, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha hecho nueva criatura? Entonces, por eso la gente empieza a hacer reformas externas, meramente morales, éticas, buenos comportamientos. Dice, ahora sí me volví cristiano. Hermano, el árbol malo nunca podrá dar un fruto bueno. Y no quiere decir esto, que tal vez no diga una mentira. No quiere decir esto que deje de decir groserías. Aunque las deje de decir, el fruto es malo, el árbol es malo. Salen de un árbol malo. Hermano, no es al revés. No es que haciendo estas cosas me haré cristiano, sino porque soy cristiano, hecho de Dios, hechura de Dios en Cristo Jesús. ¿Hago qué? Buenas obras, porque Dios las preparó de antemano. No podemos modificar eso. Nunca lo modifique. Por eso es que usted y yo podemos decir, ¿estoy contento por mis obras? ¿Qué es lo que me contenta? Porque yo ya puedo ver entonces que lo que a mí me contenta es, claro, hay una manifestación de buenas obras, pero porque entiendo que soy hechura de Dios en Cristo Jesús y es para eso que las estoy haciendo. Hermanos, una persona no se puede regenerar a sí misma. No es que una persona viviendo de una manera pueda llegar a ser regenerada. No. Y es en eso, confundir esto, es la razón por la cual vemos el fracaso de muchos que dicen querer dejar el pecado. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el fruto, sin haber cambiado ¿qué? El árbol. Ahí vemos, hermano, mire que el Señor, hermano, es fácil de cierta manera poder detectar la falsedad. O sea, sí se puede detectar. Porque hay personas que fracasan siempre en querer dejar el pecado porque de cierta manera lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque ahora escuchan verdad. Porque ahora les dicen esto es lo bueno. Y entonces esa persona dice, ay, yo quiero dejar. Y yo quiero dejar. Y entonces yo si lo dejo, entonces me hago cristiano. No, hermanos, es el fracaso de las personas queriendo cambiar un fruto sin ser haber sido cambiado en su propio corazón. Quieren una obra de ellos. Quieren engendrarse por voluntad de carne. Quieren engendrarse por voluntad de varón. Quieren engendrarse de carne y no de Dios. Entonces, cuando hablamos de la conversión cristiana, que es una obra verdadera, real e interna, que viene directamente de Dios, podemos decir que el origen de la conversión cristiana la encontramos entonces en el nuevo nacimiento. ¿Que da quién? Que da Dios. Ahí se origina la conversión cristiana, en el nuevo nacimiento que da Dios. ¿En la qué? En la nueva criatura. Entonces, hemos visto que la conversión cristiana es una obra espiritual. Y es una obra verdadera, ya nos dimos cuenta. ¿Es real? Es real. ¿Y de dónde se hace? En el alma del hombre. Ahí está. No podemos cambiar eso, hermanos. Pero otro de los distintivos de la conversión cristiana, y que no puede faltar, es el siguiente: que la conversión es un acto de y en la conciencia. De y en la conciencia. La conversión cristiana es un acto de y en la conciencia. Puede ser difícil a veces entender eso.
Y no voy a decir que para mí es más fácil, pero una cosa sí sé, que la Escritura nos enseña eso, porque a veces necesitamos poder entender un poquito ese diálogo que hubo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, porque muchas veces, hasta para nosotros es como que estuvieran hablando todavía en griego o en hebreo. Así que cuando hablamos de que la conversión es un acto de y en la conciencia, esto es obrado, oiga bien, es una realidad, es una obra verdadera, real e interna en el hombre, ¿sí? ¿Hecha por quién? Por Dios. Así que cuando hablamos de la conversión como un acto de y en la conciencia, esta conversión es obrada, o sea, se lleva a cabo, se hace en aquellos lugares que usted y yo sabemos que tenemos, pero que no vemos. Y son esos lugares que usted y yo tenemos, que no vemos, los que gobiernan al hombre. Hermano, ¿usted puede ver el pecado en su conciencia? Pero tiene conciencia y tiene pecado. Y eso es lo que gobierna a los hombres, ¿o no? ¿Sí o no? Yo sé que no es fácil, pero trato de hacérselo lo más entendible posible. Hay cosas que usted y yo no vemos, pero están ahí. Ahí están. No vemos la conciencia. Yo no se la veo ni aquí ni aquí. Yo no le puedo decir, mire, la conciencia la tiene al lado derecho o al lado izquierdo. Pastor, ¿y dónde la tengo? No, mire, aquí la veo. ¿Qué? No, hermano, yo no se la veo. Pero una cosa sí sé. Que cuando usted es advertido de que algo es malo, es porque usted tiene conciencia. No la vemos, pero sí está. ¿Sí ven? Así que esta obra de la conversión es obrada en esos lugares que usted y yo no vemos, pero que sí sabemos que tenemos. Sí están ahí. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 3. Vamos a ir al versículo 4, que es donde el Señor le está hablando a Nicodemo. Por eso Nicodemo no entendía. Por eso Nicodemo no entendía y por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y yo le pregunto, ¿cómo puede hacerse eso? Eso es imposible, eso no se puede hacer. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo le pregunto, ¿eso se puede hacer? ¿Qué le respondió el Señor en el versículo 8? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, mire, ¿vemos el viento? No, pero está. Es lo que el Señor está haciendo ahí, enseñándole a Nicodemo. Esto es una obra que aunque usted no vea, es real. Y se hace en aquellas cosas que aunque no vemos, están en nosotros y con las cuales el Señor nos hizo y nos creó. Lo que el Señor nos está diciendo para que entendamos mejor este punto es que la obra, esa obra de regeneración, esa obra de nuevo nacimiento del Espíritu Santo, sí es hecha sobre el individuo. Sí, porque es verdadera y real. Pero como es una obra ¿qué? Espiritual, se obra de manera silenciosa. No la vemos, hermano. No la vemos. Por eso, aquellas personas en la religión moderna dicen, uy, es que vi espíritus, y acá hay un espíritu de esto y un espíritu de lo otro, vi espíritus. Yo le pregunto una cosa, Dios es espíritu, ¿lo podemos ver? Así que si usted vio cualquier cosa menos un espíritu, porque un espíritu es invisible. Eso es lo que, hermano, así se cae esa religión mentirosa. Es que yo pudo haber visto cualquier cosa, pero no un espíritu. Entonces, como es una obra espiritual, obra de manera silenciosa. No como el día de hoy, como les digo. E incluso en ocasiones, y lo más seguro es que la mayoría de veces, si no siempre, es imperceptible a los mismos sentidos del hombre. Porque aún estando ¿qué? Muertos. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida. ¿Ven? Aún estando muertos, el Señor ¿qué hizo? Implantó. Así que usted y yo muertos, ¿qué íbamos a sentir? ¿Pero la hizo? Porque dio ¿qué? Dio vida. El Espíritu Santo obra donde quiere, como quiere y cuando quiere. Sin embargo, hermanos, es importante tener en cuenta esto, porque no quiero dejar nada.
como al azar. Esto no significa que porque esta obra es espiritual e imperceptible a los sentidos, no sea eficaz. Eso cambia todo el panorama. Eso cambia todo el panorama. Es decir, si el Espíritu Santo va por una persona, sepa una cosa. Tenemos que tener certeza de eso. Usted no lo ve, no lo sentimos tal vez, pero sí tenemos que saber una cosa, que si el Espíritu Santo va por una persona, nunca va a volver triste diciendo, ay no, esa persona, yo fui por ella, pero se me resistió, no quiso, no me dejó. El Espíritu Santo nunca le va a pasar eso, nunca de los nunca. Acuérdese de estas palabras, eso nunca va a pasar. Si el Espíritu Santo miró a una persona, entonces el Espíritu Santo donde puso el ojo, allí pone la bala, hermano. No va a ser diferente. Allí va a poner la bala que lo va a atravesar y lo va a traer al Señor su Dios, aunque usted no lo vea. Esa es la obra de Dios. Por eso aquellos que se arrojan o se arropan o se arrogan conversiones y no han venido al Señor, lo siento, cuando el Espíritu Santo hace una obra, donde puso el ojo, pone la bala. De que lo hiere, lo hiere. De que lo trae el Señor, lo trae el Señor. De que lo cautiva, lo cautiva. Eso no tiene, usted no puede dudarlo, porque el Espíritu Santo lo hace. Entonces, aunque usted y yo no lo veamos, ¿es qué? Eficaz. Eficaz. Porque muchas veces usted dice, no, pues yo no lo vi, entonces no se hizo. No, aunque usted no lo vea, sí se hace, sí es real, sí es verdadero. Aquí, así que sí, hermanos, el Señor por medio del Espíritu Santo trae vida. ¿Qué hace? Estando muertos, la implanta en el pecador redimido. Esa obra de gracia primera sobre el alma es imperceptible. Esa semilla de vida que verdadera y realmente se pone allí no es detectable para el ser humano que es objeto de ella, que lo experimenta. Así que no se asuste con lo que yo le estoy diciendo, porque creo que le he dado elementos para que usted pueda darse cuenta de que es así. Lo que yo quiero decirles es que es claro que en un momento usted y yo, esa obra sí se siente. Esa obra sí se siente. Esa obra llega el momento donde usted y yo la sentimos en el alma. Pero ¿sabe qué es ese sentir? Cuando usted la siente, ¿sabe qué es eso? Conversión. Pero la regeneración, que es hecha en la conciencia, usted no la siente. Ese nuevo nacimiento, usted tal vez no lo sienta. Llegará el momento donde lo siente, pero ¿sabe por qué lo siente? Porque usted ha sido ¿qué? Convertido. Se lo voy a ilustrar de pronto un poquito mejor, aunque no sé si sea el mejor ejemplo. ¿Quién de aquí se acuerda cuando nació y que estaba vivo? Respóndame. Ninguno. Pero ¿cuál fue la manifestación de que estaba vivo? ¿De qué lloró? ¿Y quién hizo esa? ¿Quién lloró? Usted y yo. Hermano, yo sé que tal vez no es la mejor ilustración, pero ¿quién se acordaba aquí? ¿Quién se acordó cuando nació? Ninguno se acordó, pero estaba vivo. El hecho de que usted no se acuerde no quiere decir que no estaba vivo. Mire, hermanos, en este momento estamos aquí reunidos. Se lo voy a ilustrar de pronto más mejor. Y menos peor. En este momento estamos aquí reunidos, ¿sí o no? Y aunque usted y yo no sintamos viento, aunque usted y yo no lo sintamos, usted está sintiendo el viento, dígame. Con seguridad podemos decir que ahí está. Porque si el viento no estuviera, entonces ¿por qué puede respirar? Hermano, si ya no le da con esto, pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude. Porque el viento es aire en movimiento, por medio del cual usted puede respirar. Si el viento se hubiese quedado allá afuera y de allá para acá no hubiese, usted y yo estaríamos... No importa si lo siente o no lo siente.
Ahí está. De esta manera similar es en la que Dios hace esa obra de regeneración en una persona. Mire, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Usted no lo ve, pero sí lo siente. ¿Ven? Entonces, hermano, Dios, ¿qué hace? Dios pone una semilla nueva en un corazón muerto. Tal vez eso usted y yo no lo podamos percibir, y de hecho no lo percibimos. Eso es un misterio en su totalidad, pero no en su particularidad, porque eso es lo que Dios hace. Dios lo hace. Usted y yo no vemos cuándo lo metió, cómo lo metió, a qué hora lo metió. Usted y yo no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que particularmente esa obra se hace porque hay convertidos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según lo que hemos visto, esto se hace en la raíz. Por eso es que usted y yo no lo podemos ver, porque se hace en el alma del hombre, a donde usted y yo no tenemos acceso. Dígame usted cómo es su riñón. Dígame usted cómo es su páncreas. Dígame cómo es su corazón. Dígame si su estómago es bonito o es feo. Hermano, hay cosas a las cuales usted y yo no tenemos acceso. Entonces yo vemos de aquí para afuera, pero de aquí para adentro no podemos ver nada. Por eso es que necesitamos exámenes que nos miran hacia adentro para saber cómo estamos. Así que, hermanos, lo que sí sabemos es que de esta semilla que el Señor implanta sobre la persona, brota vida. Brota vida. Esta que Dios pone, cuando el Espíritu va a esa persona, da vida, da vida. Y cuando trae vida, ¿hace al hombre qué? A ese hombre que estaba muerto, ¿qué lo hace? Consciente. Cuando estaba muerto, ¿era qué? Inconsciente. ¿Pero tenía conciencia? Sí. Ahora, ¿qué hace esa vida, esa semilla cuando nace? ¿Hace al hombre qué? Consciente de su nueva realidad. Y luego en el desarrollo del tema vamos a ver de manera práctica más claro esto, esa conciencia. Pero acuérdese que hace una semana dijimos que en la conversión hay manifestaciones como arrepentimiento y fe. O sea que si hay una conciencia, hermanos. Pero yo lo que quiero es que usted por ahora no se adelante. Piense y esfuércese por entender lo que estamos hablando, que es esta, la obra de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos dar las cosas por sentado, porque ven que esa obra es mucho más profunda de lo que usted y yo muchas veces podemos evaluar. Ay, sí, soy cristiano. Es muchísimo más que eso. Usted y yo no podemos evaluar por sentimientos o emociones. Todo esto tiene un orden claro, eficaz y espiritual, y no se puede cambiar. Una vez más, Dios implanta la semilla. ¿Esa semilla es qué? Imperceptible. Pero esa semilla no se queda ahí. Esa semilla sale ¿a qué? A vida, a vida. Y allí iniciamos a ser conscientes de una realidad. Hermano, yo espero que usted esté entendiendo. Porque no usted va a quedar con los mismos errores y conceptos falsos de una conversión. Porque mire, les he repetido una y otra vez, y si usted no sabe qué pasa con esa semilla, entonces usted va a quedar en las mismas. Porque usted va a seguir creyendo que sus manifestaciones externas son conversión. Recuerden, hermanos, que allí, cuando el Señor implanta esa semilla, no la vemos, pero esa semilla brota. Y brota para vida, haciendo al hombre ¿qué? Consciente, exactamente. Porque el Espíritu Santo tiene una labor. ¿Cuál es la labor? Convencer. ¿Ven? Eso, convencer. Hace consciente de pecado, justicia y juicio. Eso es ser consciente. Lo que el hombre antes nunca tenía ¿qué? Conciencia. ¿Quién entonces es el que se hace consciente? El hombre que cree, el hombre que es regenerado, el hombre que es nacido de nuevo. Y esto afecta toda su conciencia, toda su conciencia. Esos que dicen, no, es que adulterar no es malo. No, malo es otras cosas, pero adulterar no es malo. Ese que queda toda la vida en eso, entonces porque no es consciente de lo que es el pecado. Y por lo tanto esa persona está fuera de lo que es una conversión verdadera delante del Señor. Cuando una persona tiene conciencia despertada a la realidad, porque ahora la luz vino, ¿cierto? Salió de las tinieblas, tiene la luz le hace ¿qué? Ver, le hace consciente. Entonces, cuando es despertada la realidad,
de su condición, entonces esa persona se mueve por fe, porque es convertida a Cristo su Salvador. Si una persona no es consciente, nunca podrá acercarse a Cristo por lo que verdaderamente Cristo es. Esa es hermano, esa es la lógica, y eso tiene todo el entendimiento y todo lo que es correcto, hermanos. Muchas personas se acercan a Cristo, ¿por qué? Para que les cambie muchas cosas, lo que veíamos hoy, lo que estaban esperando los judíos. Pero solo una persona que puede ser despertada a su realidad se va a acercar a Cristo por lo que ¿qué? En realidad Él es. La persona consciente, por eso es una obra en la conciencia, una obra de la conciencia, ¿sí? Lo que Dios hace allá adentro que no vemos, pero lo hace en la conciencia porque la despierta. Ahora el hombre reflexiona. Ahora puede reflexionar, uy, ¿cómo así? Ese soy yo, ¿para dónde iba? Iba lejos de Dios, estaba apartado de Dios. Y por esa obra del Espíritu Santo, Él necesita, se le da una necesidad, ahora se le da un querer y ahora se le da un hacer y puede venir a Cristo, cosa que antes ningún hombre tenía. Ni era consciente en la magnitud de lo que ahora es. Una persona a la cual se le ha impartido esta semilla y que ha brotado para vida, quiere apartarse del mal. Y se aparta del mal, ¿qué? Volviéndose a Dios, saliendo de las tinieblas a la luz. Mire, una vez más, no confundamos el orden. No es porque usted se arrepiente que nace de nuevo. Porque la gente cree que porque se arrepiente nace de nuevo. No, la persona que nace de nuevo se arrepiente. Porque ahora es ¿qué? Consciente. ¿Cómo una persona inconsciente va a poder hacer algo de una persona consciente? No puede. Solo porque nace de nuevo se arrepiente. No es que me arrepiento y ahí sí nazco de nuevo. No, porque nací de nuevo puedo arrepentirme. ¿Y por qué? Porque entonces tiene un principio de vida que lo está haciendo ¿qué? Consciente de su pecado y del Salvador que tiene. En el nuevo nacimiento hay una nueva criatura que tiene una conciencia, que tiene una nueva razón de todas las cosas. Miren, hermano, una vez más, voy a volvérselos a repetir de otras maneras. La regeneración es secreta. ¿Cómo qué? Como el viento. Que aunque en momentos no lo podemos ver, sí llega el momento en que lo sentimos. No tengo, hermano, no puedo dar otro ejemplo porque ya de verdad si me supera la capacidad. Mire, yo les voy a poner un ejemplo más práctico. Hay momentos en los que mi esposa no tiene frío. Hay momentos donde los que ella está acá así, con su blusita acá o alguna cosa, ella no tiene frío. Es decir, ella no es consciente del viento. Y luego, y eso le pasa a las mujeres, de un momento a otro, como que por obra de magia, dice, uy, está haciendo mucho frío. Ah, sí les ha pasado, ¿no? Yo espero, porque ya acá lo entienden, yo sé que así sí lo van a tomar. Así que, aunque en algún momento ella no percibió el viento, no tenía calor, no tenía frío, llegó el momento en que lo sintió, porque el viento no deja de estar. Y entonces, fue ahí en el momento cuando ella fue consciente de que ahí estaba. O sea, el viento siempre estuvo. Hermano, usted siente frío porque como el viento no deja de pasar, entonces él empieza como a desgastar esa capita que lo calienta a usted hasta que ya se pone sobre esa capita y le da a usted frío. Porque siempre estuvo ¿qué? Ahí. De pronto no estuvo en la misma magnitud. De pronto fue un poquito más fuerte. Pero de que lo sintió, lo sintió. Aunque usted no lo vio. ¿Ahora sí? Sí. Entonces una persona que dice ser cristiana, pero no puede ser consciente de pecado,
no puede creer algo que la Escritura no muestra como conversión. No puede creer eso. Es claro que hay muchas cosas de las cuales en algún momento nosotros no somos conscientes. Eso es una realidad. Yo soy consciente de que hay cosas que no somos conscientes. Pero cuando se nos ha informado por la palabra y seguir siendo inconsciente es peligroso. Hay mucha gente que quiere seguir viviendo en la inconsciencia de su pecado, escuchándolo todos los días, sabiéndolo todos los días, y dice, no, yo soy convertido. Ay, hermano, ya sabe usted que un convertido, su conciencia le es despertada. ¿Para qué? Para volverse, querer apartarse y volverse más bien al Señor. La conversión entonces nos da una viva conciencia de que usted y yo somos llamados por Dios, somos una obra de Dios, que caminamos hacia Dios, para Dios, y entonces darle honor y gloria. ¿Dónde están las cosas aquí naturales? Hasta aquí vamos en lo espiritual. ¿Sí o no? ¿Ven la característica, ven la naturaleza de lo que es la conversión cristiana? Hermanos, antes de una regeneración y conversión, nadie es consciente de pecado como la Biblia lo dice. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que una persona antes de ser convertida sí tiene una conciencia de pecado. Sí la tiene. Pero nunca como la Biblia se lo dice. Ahí usted ya puede ver la diferencia. Porque una persona puede leer y no hablarás mentira, sino que hablará cada uno la verdad con su prójimo. Y esa persona podrá decir, uy, yo he dicho mentiras. ¿Y qué? ¿Y de qué le sirve eso? ¿Seguir en las mismas? Entonces tiene que decir que es consciente de pecado como cualquier persona en este mundo. Pero aquel que dice, no dirás mentiras, sino que hablarás verdad con tu prójimo, porque entiende el bien que hace la verdad, el bien que le hace la verdad a su hermano, como a él mismo, la edificación del pueblo. Entonces dice, uy Señor, yo ya no quiero vivir más en mentira, no puedo vivir más en mentira, dejo de hablar la verdad con mi hermano por amor. Es diferente, ¿eh? Es consciente, como la Biblia dice que debe ser consciente. Hermano, una persona que ha venido a la conversión, dice la Escritura en Proverbios, el camino de los rectos se aparta del mal. O sea, una persona puede ser consciente de pecado y aún así ¿qué? Seguir ahí al lado de él. Y puede ser muy consciente. Yo les puedo decir, hermano, yo estaba aburrido de la vida que yo llevaba anteriormente. De mi vida de alcohólico, de lo que fuera. Yo estaba aburrido, o sea, desesperado por eso. ¿Y podía hacer algo? Pero el que es convertido, el camino de los rectos se aparta del mal. Se aparta porque es consciente. ¿Sí ve? ¿Por qué se aparta? Porque es consciente del mal. Es consciente de la justicia que libra de ese mal, que es Cristo, y del juicio que trae ese mal. Una persona es consciente de que es pecadora, pero nunca lo va a hacer en el nivel en que un convertido lo es por la obra que Dios hace en él. Por esa razón, todas las personas, mire, no nos engañemos por lo que la gente hace. Toda persona quiere cambiar algo en su vida de verdad. Dígame quién no. Dígame quién no quiere cambiar algo de su vida de verdad. ¿Quién no? Pero nunca lo pueden hacer porque no tienen la vida que solo Dios, verdadera, real e internamente, da. Una persona nunca podrá aborrecer el pecado y hacer resoluciones firmes contra él hasta que no tenga una verdadera conciencia de lo que el pecado es. Porque cuando tiene esa conciencia lo empieza a afectar personalmente de tal manera, lo hace angustiar individualmente de tal manera que ya no puede vivir con ello encima. Eso es una conversión. Lo que lo pone delante de aquel que puede librarlo del mal, que es Cristo Jesús. Por eso, hermano, usted y yo muchas veces pecamos. Ay, sí, pequé, perdón Dios. Hermano, eso manifiesta que ahí tal vez no haya una obra correcta de conversión.
Porque cuando usted es consciente de su pecado, usted quiere liberarse de él. ¿Y a dónde va a ir? A aquel que lo puede ayudar para ser libertado. Pero si usted dice, ay, sí he pecado, yo me puedo liberar más tarde. Ay, hermano, mire cómo la conciencia, mire cómo la psicología de nuestro corazón nos engaña. ¿Y usted está confiando en quién? En una obra, ¿qué? Suya y no de Dios. Así que este acto en la conciencia que Dios hace es diferente a los ajustes superficiales y externos de una persona que hace y que realiza para sí mismo y por sí mismo, y solamente querer verse limpio a su propia opinión. La conversión espiritual, la conversión cristiana es más que eso. Es más que vernos limpios a nuestra propia opinión. Es poder vernos bajo la influencia de la mano poderosa de Dios. Es verse obrando bajo el querer de Dios en nuestra alma, que nos hace temblar de querer apartarnos de Él y de sus caminos. Eso es conversión cristiana. Eso es conversión cristiana. Que cuando usted está delante de Dios, cuando usted está delante del pecado, usted dice, uy, Señor, esto me tienta, pero uy, Señor, yo no me quiero apartar de ti porque me quiero, más bien, ayúdame a apartarme del mal. Y entonces se aparta del mal. Porque no quiere apartarse ¿de quién? De Dios y de sus caminos. Por eso les dije, hermanos, que no podía traer más porque ya no daba. Creo que con estos 2 puntos es suficiente y es necesario que los evaluemos bien en nuestra vida y en nuestro corazón. Apliquemos entonces este mensaje, hermanos, y concluyamos. Y la pregunta que tengo es, ¿ha sido esa su experiencia? ¿Ha sido esa su experiencia? Porque acuérdese, no le cambie cosas, no le modifique. Esta es la que usted y yo tenemos que de verdad saber, que es lo que hemos experimentado. Hermano, ¿usted ha experimentado algo como esa conciencia real de pecado que dice la Escritura? ¿Usted ha sentido ese peso real de condenación? Le estoy diciendo real, porque hay mucha gente que se lo inventa. ¿Usted ha podido experimentar esa tristeza y vergüenza real por el pecado? Yo le pregunto, ¿usted es consciente? Para ustedes ahora es familiar, es decir, es algo que usted ha experimentado, ese sentido de estar delante de una nueva relación con Dios, de aquel que antes era enemigo y ahora es amigo. ¿Usted lo ha experimentado? ¿Usted ha podido experimentar esa relación, ese sentido de estar con Dios para ser aprobado por Él? Eso que se siente y reconoce que le empiezan a importar las demandas de Dios. ¿Cuánto le importan los mandamientos de Dios a usted? ¿Cuánto le importan cuando está frente a una tentación? ¿Cuánto ahora usted dice, yo primero es por Dios y segundo por Dios y tercero por Dios? ¿Cuánto le importa eso? Porque yo no puedo sacarlo, hermano, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que tengamos mucho cuidado, mis amados, de confundir las cosas. No las confundamos. No confundamos el gusto por la religión a experimentar la religión verdadera. Hoy hay mucha gente, según lo que enseñé la semana pasada, que en su vida tienen cierto gusto, apego o inclinación a lo espiritual, porque lo vimos. Pero son ajenos a esa conciencia de que algo pasó en ellos y que han sido despertados a realidades a las que antes estaban dormidos. Esas personas no tienen problema con los himnos, aunque no todos les gustan. Tiene afinidad con el vocabulario cristiano. Le parece bien la manera correcta en la que se mueven los cristianos, pero nunca han experimentado esa profunda obra de Dios que despierta para hacernos conscientes de la urgente necesidad de que corramos al Salvador en arrepentimiento y fe. No confundamos gusto por la religión que experimentar la verdadera religión. Mucho cuidado, porque eso sí que hoy está pasando factura.
Una cantidad de gente creyendo que porque le gusta, dice ser lo que ni en el más mínimo grado ha experimentado de lo que es la verdadera obra de Dios. Oremos al Señor, hermanos.